Muchísimas gracias. Bueno, les damos la bienvenida a este segundo encuentro de nuestro club de lectura, articulado en torno a posteridades digitales, este interesante, interpelante texto de Davide Sisto, para estar abordando hoy, en realidad habiendo visto ya en el primer encuentro la introducción, el capítulo 1, que como habrán visto lleva el interesante y convocante título de Inmortalidad Digital. Recién estábamos conversando un poquitito respecto de la necesidad de reordenar, reestructurar un poco la propuesta de David en este capítulo, pero fundamentalmente para quienes se están incorporando hoy, que por suerte vemos que hay varias personas que se están sumando en esta oportunidad, nos gustaría comentarles un poquitito cuáles son las pautas de lectura de este espacio que concebimos como un espacio de encuentro y fundamentalmente dialógico. La idea es que no monopolicemos la palabra, sino nutrirnos, como les vamos a decir ahora en breve, a partir de los diversos, además, aportes disciplinares que ustedes traen consigo, tratando de hacer de este un espacio polifónico lo más coral posible. Así que bueno, dicho esto, pasamos directamente a la propuesta de lectura que pensamos para este año a través de poquitos encuentros, como habrán visto y recibieron seguramente el cronograma de lecturas. Estamos tomando este texto de Davide que se tradujo como Posteridades Digitales y tiene como subtítulo precisamente la primera categoría conceptual que aparece recogida, es la que vamos a estar trabajando hoy: inmortalidad, desde la adjetivación de inmortalidad digital, con la ampliación del debate en torno a esta noción que proporciona la inteligencia artificial en general y en particular las tecnologías de imagen y de voz, memoria y luto, que son puntos que vamos a estar tratando hoy un poco más de soslayo y sobre los cuales vamos a circunscribir la discusión y los aportes que ustedes tengan ganas de hacer, sobre todo la próxima, en la era de Internet. Nos estamos reuniendo los terceros miércoles de cada mes y la idea es no saturarnos y que el encuentro tenga una duración estimada de hora y media, como verán. Así que básicamente la idea de hoy es pensar y conversar en torno a este capítulo 1 y a los efectos de recordar un poco en qué consiste este espacio. Subrayamos, a riesgo de ser un poco redundante con quienes estuvieran en la primera reunión, que agradecemos que silencien por favor los mics, que es un espacio de discusión y reflexión que está inspirado, pero no circunscripto a, el análisis filosófico. Así que bueno, no esperen una clase de filosofía, sino que la idea es conversar sobre un capítulo en cada encuentro. Como habrán visto, si bien dialogan entre sí, los capítulos, en virtud de que hay un claro hilo conductor o eje vertebrador del libro, son bastante autocontenidos. La idea es que en la medida en que ustedes puedan, sabemos de la aceleración cotidiana en la que vivimos, un punto que también tematiza David en su texto. Bueno, a veces es complejo, pero si pueden leerlo con anterioridad, tanto mejor, como para llegar con ciertos elementos de juicio que podamos compartir y ponderar conjuntamente. Y más que un reporte de lectura, lo que queremos ponderar con Tom y los demás integrantes de nuestro grupo GIFT, el grupo de investigación que tenemos sobre filosofía, inteligencia artificial y tecnología ya desde hace más de 6 años, es fomentar el cruce con otros materiales que nosotros mismos vamos a estar compartiendo con ustedes, que ustedes tengan ganas de compartir con nosotros, bajando también, aterrizando en muchos casos la discusión, tal como el propio David hace, y ustedes habrán visto en este capítulo, a través del análisis de casos bien concretos y la vinculación de ser posible con sucesos locales, tratando de propiciar lo que se conoce como un pensamiento crítico situado desde las peculiaridades de esta variopinta región que componemos desde Latinoamérica. Así que bueno, insistimos en que son bienvenidas todas las perspectivas y aportes disciplinares. Como les decíamos, tratamos, aunque hoy no habría sido el caso, comenzar lo más puntualmente que podamos, no extendernos más allá de las 7:30,
gestionar del mejor modo posible sus participaciones, en un marco obviamente de respeto y de escucha mutua. Si ustedes ven que por algún despiste, en este caso yo, no les doy la palabra, por favor siéntanse con la libertad de levantar la mano o irrumpir directamente desde su mic para participar en el sentido más pertinente que se pueda, como para ordenar el debate. Y de lo que se trata es de crear un espacio lo más seguro que podamos, en el que compartir nuestras impresiones y hacer las preguntas que creemos necesarias en torno a un tema, ¿no? Que como dijimos en la primera reunión y cabe volver a señalarlo ahora, que es particularmente tabú, ¿no? Hablar de la muerte, al menos en Occidente, es un tema que a lo largo de mucho tiempo ha sido un tabú y de hecho resulta incómodo, pero creemos que también es parte de nuestra concepción de la filosofía, operar un poco al decir de Sara Ahmed, que es una filósofa feminista que me interesa especialmente, de aguafiestas y de generar a la manera del tábano socrático eso, cierta incomodidad en nuestras conversaciones cotidianas a partir de un hecho que nos atraviesa a todas y a todos, como es el de nuestra condición finita. Así que bueno, la idea también es poder hacerlo desde un lugar desprejuiciado. Y en el marco institucional recordamos en que nos recibe la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, donde tiene su sede nuestro grupo de investigación. Ahí trabajamos con Tom en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y simplemente como sugerencia, si no son socios o socias y pueden colaborar, sabemos la complejidad de la situación por la que estamos atravesando, con el mantenimiento de nuestra institución, les agradecemos muchísimo la donación que puedan hacer a través del alias Capitán Intriga MP. Dicho esto, si les parece, comenzamos, pero insisto, la idea es no monopolizar el discurso, sino que intervengan las veces que consideren necesarias, para hacer por ahí algún pedido de aclaración, alguna acotación, algún tipo de reflexión que por ahí no esté intrínseca en el texto, pero que les haya disparado este texto que realmente tiene muchas aristas, que me parece que, bueno, eso, digamos, son muy interpelantes respecto de la actualidad que estamos atravesando, ¿no? Y como dijimos en el primer encuentro, no está de más recordarlo, fíjense que ya parte de el tabú que por ahí constituye el hablar en torno a la muerte, como señalaba muy bien Tom la vez pasada, lo encontramos en las traducciones mismas del título que se hizo de la obra, tanto al español como al inglés, ¿no? Fíjense que el título original en italiano le confiere un lugar preponderante a la muerte, que si fa social, en un sentido que, como decíamos la vez pasada, juega con las palabras social por un lado y las redes sociales por otro, y el modo en el que éstas reconfiguran nuestra significación de la vida y de la muerte, y tiene como subtítulo, que eso sí se respetó en la edición en español, Inmortalidad, que es la categoría conceptual de, tal como decíamos, nos vamos a estar ocupando hoy, memoria y luto en la época de la cultura digital, ¿no? Parece un detalle tal vez menor, pero creo que no lo es. El poder apropiarnos de esta noción que resulta tan incómoda desde nuestra propia experiencia existencial al sabernos finitos y finitas, ¿no? Y en este sentido, solo como para ordenar un poquitito la discusión y de qué va el libro, y tal vez por el sesgo que nos atraviesa como filósofes, no está mal por ahí reponer, sobre todo, insisto, para quienes están, y agradecemos mucho, sumando hoy, lo que constituye un poco el argumento central de este texto y que vertebra y loana los distintos capítulos, y que es el siguiente, ¿no? Dice Davide, si la muerte forma parte de la vida y la vida se ha vuelto digital, es inevitable que la muerte se haya vuelto digital, combinando lo privado con lo público, lo individual con lo colectivo y lo real con lo virtual. Acá, si bien él no lo hace del todo expreso, es interesante tener presente que está dialogando a su vez con otro filósofo también italiano, como es Luciano Floridi, sobre esta categoría que también constituye una suerte de juego de palabras que mencionamos la vez pasada y que tiene que ver con el modo en el que se han difuminado los límites entre lo que es nuestra vida offline y la vida online, y que él acuña en un sentido bastante creativo a partir de la categoría de on life,
¿no? Y que va a estar explotando, nos parece, David a lo largo de todo su escrito, ¿no? Entonces, si uno o una tuviera que elegir una pregunta como estructurante del itinerario, del derrotero que propone este libro, me parece que es esta, ¿no? Sin pretensiones tampoco de que sea una pregunta exhaustiva que anule a otras, que me parece que prohija esta interrogante inicial, pero cómo la tecnología digital está cambiando nuestra relación no solo con la vida, sino como contrapartida con la muerte, ¿no? Y como eje del libro, en particular, cómo las nuevas tecnologías han cambiado nuestra relación con la muerte y con la inmortalidad, desde esta adjetivación que recibe en este capítulo 1, que es la inmortalidad devenida digital, ¿no? Vamos a ver en qué consiste efectivamente eh, el tipo de elenco de constelación de figuras, de ropajes desde las cuales David nos propone pensar la inmortalidad digital, porque habrán visto que no confina la noción de inmortalidad solo a una, sino que hay por lo menos tres figuras en el texto, ¿no? Y acá parte ya algo del tipo de reestructuración que queremos proponerles, que hicimos de la lectura de este capítulo, ¿no? Y antes de meternos ya de lleno con este capítulo y escucharles también, habrán visto que David tiene una cierta impronta, que le envidio un poco, que es cierto talante optimista, ¿no? A la hora de proponernos este derrotero, porque cree que solo en la conciencia de la propia finitud se esconde el arma secreta para crecer, dice él, y mejorar, contribuyendo a tornar, y esto nos parece crucial, ¿no? Más humano el vínculo social. En algún sentido, toda esta reflexión eh, está abonando la posibilidad, la perspectiva de tornar más humanos nuestros vínculos. Claro, todo el punto en gran parte y el desafío conceptual que tenemos desde la filosofía es precisamente qué estamos entendiendo aquí por humano, porque sabemos que es una noción profundamente polisémica y que está atravesada por muchos debates, algunos de los cuales medio de soslayo vamos a estar abordando hoy, ¿no? Porque sabemos que la condición humana es hoy también intervenida desde los debates en torno digamos, una noción muy crucial como la que vamos a estar trabajando hoy, que es la de transhumanismo, que me parece que dialoga y mucho con este capítulo, y la de posthumanismo, entre otras. Pero bueno, dicho esto, simplemente para repasar algunos de los temas filosóficos centrales que trata este interesante libro, conjuntamente con otros que viene produciendo Davide, podríamos aislar sin pretensiones tampoco de ser exhaustivos estos, ¿no? La resignificación de la muerte y de la vida a partir de este memento mori, ¿no? Y de recordarnos que nos vamos a morir. En la era digital, cómo repensar nuestro vínculo con la muerte y con la inmortalidad, en este caso digital. Esto está absolutamente imbricado con una categoría centralísima para la historia de la filosofía también, como es la cuestión de la identidad personal y que sobre todo, vamos a ver, se pone en juego en los avatares conmemorativos, por llamarlos de algún modo, fantasmas digitales o chatbots por un lado, y respecto de nuestra propia contraparte, por otro, ¿no? ¿Qué noción de identidad ahí se está poniendo en juego y qué supuestos subyacentes hay a esa noción? Luego vamos a ver, y algo de esto ya se dijo en nuestro primer encuentro, en qué sentido también atraviesa la discusión la noción de intimidad, que sobre todo en lo personal a mí me va a interesar poner en diálogo cuando veamos el próximo capítulo en torno a redes sociales, memoria y duelo, y en qué sentido la web ha devenido esta gran plaza pública donde honrar el recuerdo y compartir la experiencia privada del luto, poniendo este texto en diálogo con, por ejemplo, un libro que a mí me parece sumamente interesante, para trazar puentes conceptuales, como es la intimidad como espectáculo de Sibilia, que me parece que puede enriquecer y mucho la mirada de Davide, y de la mano de esta noción, las nociones de privacidad y consentimiento, memoria y olvido, y en qué sentido, a partir de esta concepción resignificada de la muerte, es a juicio de Davide necesario
así como se habla y mucho y de un modo muy pertinente a propósito de la alfabetización digital en general, de una educación para la muerte en particular a partir de lo que él denomina las tecnologías del duelo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, comentábamos la vez pasada, intervengan por favor si alguien tiene algo para decir hasta acá, que parte del interés que suscitó para nuestro grupo el poder abordar este texto tan interesante de Davide, es que entre otras cosas dialoga y lo hace muy bien, a nuestro juicio, con el ámbito no solo de la ciencia, sino del arte también, ¿no? Y en este capítulo me parece que se ve de un modo particularmente prístino, diáfano, ¿no? Donde vemos en qué sentido esos mundos de ficción han propulsado la reflexión filosófica, han sido y son una instancia heurística, pero ahora presionando sobre el punto mismo, a propósito de hasta dónde estos escenarios que nos va a presentar Davide constituyen ciencia ficción en efecto o ya se han configurado como una realidad muy incómoda eh, respecto de este siglo, de este momento que estamos atravesando. ¿No? Al respecto, un poquitito más adelante vamos a charlar de una novela en particular argentina, que yo cité la vez pasada y que es de Juan Matio, que da cuenta de, precisamente me parece, un modo súper concreto de los diversos modos en que se cruza la ciencia ficción, en este caso si quieren el género weird o extraño, con la realidad, ¿no? La realidad además de, como charlábamos hace un ratito antes de empezar esta grabación, de las plataformas, de aplicaciones bien concretas que están absolutamente instaladas ya en el mercado para dar cuenta de las pretensiones de esto que podríamos denominar inmortalidad digital bajo distintos ropajes, ¿no? Y acá una primera slide, y después por ahí si quieren podemos dejar de compartir brevemente, o en todo caso intervengan, que tratamos de pensar a la manera de un mapa conceptual para proporcionarles nuestras claves de lectura, que por supuesto son pasibles de reacomodamiento, de críticas, de complementariedad respecto de las claves en que ustedes hayan leído este capítulo. En lo personal a mí me resultaba, como charlábamos hace un ratito con Eleonora, creo que previo a estar grabando, un poco complejo así la cantidad de información que David nos estaba invitando a conjuntar a lo largo de este texto, ¿no? Eh, por lo siguiente, aparecen intervenciones de distinto talante además, ¿no? A ver qué les parece esta primera aproximación, si la comparten o no. Creemos que él acá nos invita a pensar la inmortalidad digital desde al menos tres figuras o bajo tres grandes ropajes que introducen desafíos y debates filosóficos diferentes, algunos de los cuales él no explicita y que nos pareció a nosotros pertinente traer a la mesa por la relevancia que tienen, ¿no? Como ustedes habrán visto, hay una primera figura para pensar, para aproximarnos a la manera de una lupa a la concepción de inmortalidad digital, como son los chatbots o fantasmas digitales, donde la unidad de análisis pareciera ser esa interacción, ese espacio dialógico intersticial que se abre entre el yo y ese tú como réplica digital a partir de la huella que dejó de un determinado ser querido, para precisamente poder entablar un tipo de interacción fundamentalmente dialógica, ¿no? Entonces acá, digamos, lo que se pone en el centro de la escena es fundamentalmente la muerte del otro, ¿no? Aparece encumbrada la noción de una inmortalidad digital en torno a la alteridad, si quieren, para ponerlo en otros términos. Y esto nos parece abre, sí, el puente con la enorme discusión filosófica en torno, y no solo filosófica, sino también psicoanalítica, hay quienes nos acompañan desde ese lugar y sus intervenciones son más que bienvenidas, en torno a la experiencia del duelo, ¿no? Y en este sentido, creemos que toda esta discusión, esta categoría conceptual y este debate conceptual se aterriza o tiene un anclaje muy interesante, por ejemplo, a partir de la casuística que propone Davide
ya como material empírico concreto con el caso de réplica, ¿no? Ahora nos vamos a ir adentrando, simplemente acá estamos armando una especie de panorámica o de gran mapa de cartografía conceptual para luego poder ordenar un poco el debate y desordenarlo todo lo que ustedes consideren necesario también. Luego una segunda figura, al menos así la interpreto personalmente, que es tomar como unidad de análisis la supervivencia de la propia identidad, ¿no? Ahí donde la primera figura, la del chatbot o fantasma digital, explota sobre todo este espacio de interacción entre un yo y un tú. En la noción misma de contraparte me parece que se abre la prioridad de la primera persona, ¿no? La propia identidad. Y esto me parece en lo personal, esto lo charlamos un poco con Tom, pero la idea es poder abrirlo a la discusión con nuestro grupo y con todos ustedes también y todas ustedes en general, cierta conexión con el sueño transhumanista, ¿no? Que vamos a ver por ahí para quienes no estén tan familiarizados o familiarizadas con este debate, en qué consiste, porque se suele hablar de humanismo, de transhumanismo y de posthumanismo en un sentido que a nuestro juicio requiere el trazado de matices porque son posiciones muy diversas y que parten de supuestos también, en muchos casos incluso antagónicos, divergentes, ¿no? Y acá, por lo menos dos de los casos donde también ancla la discusión Davide son el caso de la aplicación, el sitio web Eternine y LifeNow, ¿no? Como precisamente dos ámbitos que invitan a una suerte de supervivencia digital, haciendo un upload de lo que fuéramos nosotros, que acá hay toda una discusión en torno a nuestra identidad personal y qué es lo que quedaría subido a estas aplicaciones como para eventualmente, tras nuestra finitud biológica, ser reconstruidos y lograr esa suerte de resurrección digital que transgreda las barreras o limitaciones biológicas. Me parece que acá se abre toda una discusión en la que David, entre otras cosas, también en rigor de verdad, este es un texto del 2018, tal vez no quiso meterse, pero que a nuestro juicio ameritaría, ¿no? Zambullirnos. Y finalmente la tercera figura, que es la de los hologramas, donde se produce una especie de ampliación, por lo menos a mi juicio, del debate, ¿no? Donde la unidad de análisis ahora se expande ya no al individuo o al espacio de interacción entre un individuo y un avatar conmemorativo, sino directamente a la unidad de análisis de nuestra cultura, a la dimensión colectiva, ¿no? A través de hologramas que vamos a ver desde los casos concretos, por ejemplo, como en el caso de Ronnie de Black Sabbath y su gira, ya como holograma, o el caso de Frank Zappa, que me parece que también son muy interesantes como para darle carnadura y espesor empírico, concreto, una discusión que si no puede parecer como muy abstracta o delirante. Y ahí se pone en juego también algo que desde el marco filosófico opera como un acicate muy interesante para pensar y repensar la temporalidad, ¿no? Y acá ya que estamos, que Julián nos está asistiendo tanto y tan bien hoy, volvimos a traer este texto de Grafton Tanner para pensar con ustedes. Se tradujo como por siemprerismo, ahora vamos a charlar un poco de esto. La noción en inglés por ahí es menos cacofónica y es foreverism, que es un texto de 2023, que vamos a ver que pone en cuestión precisamente en qué sentido esta retromanía, esta posibilidad de hacer de eso ausente algo tal vez siempre presente, nos lleva a una situación de melancolía en un sentido que ameritaría una mirada desde la teoría crítica de la temporalidad, ¿no? Dije muchas cosas muy abigarradas y juntas, ahora si quieren nos metemos un poco más de lleno con esta cuestión, pero básicamente nos interesaba presentarles hasta acá un poco la clave de lectura para ordenar este capítulo en categorías conceptuales de donde se piensa de este modo tripartito de la inmortalidad digital, chatbots, contrapartes y hologramas, los debates filosóficos asociados, insisto, no pretendemos agotar los debates posibles, pero sí tal vez algunos de los más relevantes, y los casos a partir de los cuales se trata de darle espesor concreto a esta discusión. ¿Hasta acá hay alguien que quiera comentar algo, decir algo? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo?
les sirve este reordenamiento del capítulo de la estructura que propone como recorrido Davide? ¿Sí? Yo puedo reafirmar simplemente lo que dije antes y sí, me ayuda un montón porque veo esto que dijiste, ¿no? En el primero está esta alteridad respecto de la inmortalidad, en el segundo la identidad y luego la dimensión colectiva como comentaste. Y de hecho, cuando lo leía, fui a buscar las definiciones de nuevo de avatares, hologramas, dije, porque acá me estoy perdiendo en el camino. Entonces, esto de alguna manera me la separa y bueno, a mí me ayuda. Ok, buenísimo, Leonora. Bueno, siempre viene bien, qué sé yo, reafirmarnos. Obviamente, estamos abiertos y abiertas a la incomodidad de que por ahí alguien proponga otra ruta posible de lectura, pero nos parece que, por un lado, es fidedigno, digamos, al tipo de propuesta conceptual y a este armado que está proporcionando David, y simplemente la intención fue tratar de, la verdad, comprenderlo más cabalmente, y para eso lo tamizamos, lo reprocesamos de esta manera, y nos parece que de este modo también podemos, además, eso, reponer algunas de las discusiones que están muy ligadas a estas temáticas, y que David, es verdad que uno no puede abarcarlo todo en un libro, sería ridículo pretender hacerlo, pero no toma, como por ejemplo el sueño transhumanista respecto del caso de la contraparte, ¿no? A partir de los casos que precisamente él aborda y que nos parece que resultan profundamente interesantes como debates bien contemporáneos. Pero bueno, habrán visto que él dialoga y lo hace muy bien con el mundo del arte, y en particular en tanto seres audiovisuales como somos, atravesados por producciones muy recientes, propone precisamente para pensar esta primera variedad de la inmortalidad digital, que podríamos denominar chatbots o fantasmas digitales, tanatobots, reciben una cantidad de denominaciones, eh, o incluso desde la perspectiva de un autor que mencioné hace un ratito, como es Juan Matio, en Materiales para una pesadilla, que después si quieren les cuento un poquitito más de la trastienda de este libro, pero cuando Juan pensó en los avatares conmemorativos y estaba escribiendo esta bella novela, todavía lo pensaba dentro de un universo de ficción, se encontró mientras estaba terminando de escribirla con el hecho de que esto había devenido una realidad dura y pura, lo cual lo llevó a una suerte de instancia de pánico, y charla con su editor para ver qué hacía, ¿no? Frente a esta situación que la acá estaba proponiendo como parte de su weird, de su ficción extraña, y que había devenido efectivamente real. Pero bueno, básicamente acá lo que está proponiendo Davide es conversar con, creo que estas dos obras que son súper pertinentes para pensar la inmortalidad digital y la extrañeza que en muchos casos puede suscitarnos, también recogida desde este capítulo que no sé si muchas o muchos de ustedes habrán visto, asumo que seguramente debe ser así, de Black Mirror, de aquella temporada ya de 2013, parece increíble, pero tiene 12 años ya, Be Right Back, donde básicamente ante la desolación que una persona padece al quedar sin su compañero, bueno, vamos viendo cómo tecnológicamente escala, primero a partir de esa huella digital vía escritos, la posibilidad de no solo tener una interacción dialógica por escritos, todo esto mediado por una compañía, ¿no? Y vemos cómo talla el mercado, que creo que es parte de lo que decía Leonora en su intervención previo a que estuviéramos registrando este encuentro. Luego va escalando hacia la posibilidad, además, de no solo tener esta suerte de intercambio por escrito, sino que se incorpora algo tan peculiar como es la interacción a través de la voz, y luego esto sigue escalando hasta la posibilidad de que devenga ya una suerte de artefacto 3D réplica de quien era su compañero, Ash en este caso, con, bueno, toda la extrañeza que se capta muy bien en ese capítulo, a partir de alguien que es un Ash asterisco y que en algún momento le lleva a decir a quien era su pareja, interactuando con él, porque llegan a establecer una especie de espacio de convivencia, bueno, en realidad vos no sos Ash,
no tenés esa historia, no tenemos esta historia intersticial de interacciones mutuas, sos un eco, ¿no? Y esta noción de eco me parece muy interesante como para contraponer a las condiciones de posibilidad de un diálogo con un otro genuino y con un otro profundamente otro, no en este sentido extraño en que introduce el capítulo de Black Mirror, pero que nos da tanto que pensar, y otra obra magnífica con la que dialoga también Davide, ella no con una serie, sino con esta interesante peli que supongo que también muchas y muchos de ustedes habrán visto con esta actuación, una vez más formidable de Joaquin Phoenix y la hermosísima voz de Scarlett Johansson en Her, ¿no? Donde vemos también parte de lo que venimos constatando, salvo un momento del texto de David, pero me parece interesante por ahí aprovechar este espacio más seguro para charlar sobre los distintos usos que le venimos confiriendo ya, digamos, no como individuos estrictamente, sino como sociedad, ahora ampliada la unidad de análisis a la inteligencia artificial, y compartíamos al interior de nuestro grupo un informe de Harvard que daba cuenta del modo en el que se alteraron los usos desde el año pasado hasta este año, en particular de las inteligencias artificiales generativas, donde allí donde fundamentalmente por ahí el año pasado se las estaba empleando para desarrollos interactivos para la producción de determinadas obras, más o menos académicas, pasó al primer lugar del ranking el espacio que ocupa este tipo de interacción a la manera de compañía y a la manera de terapia, ¿no? Con todo lo incómodo que pueda llegar a suscitarnos el que en efecto las cosas se estén dando así. No sé cuán representativo es el informe, insisto, podemos luego compartirlo como solemos hacer con los insumos que nos hacen pensar y mucho a través del mailing, pero me parece que esta película recoge gran parte, digamos, de bueno, lo que está pasando a partir de la interacción, en este caso ahora además propulsada por una inteligencia artificial generativa, y de qué modo eh, este tipo de interacción viene también a cicatearnos el modo de pensar nuestra soledad, nuestro vínculo con los demás, qué es lo que está pasando con nuestros espacios intersubjetivos a partir de esta mediatización con las tecnologías digitales, que tal como decimos siempre, vale la pena por ahí aclararlo para quienes por ahí se estén sumando en esta ocasión, de ningún modo nos interesa demonizar ni inclinar la balanza en un sentido que satanice a la tecnología, tratamos de la filosofía de corrernos de estas dicotomías que son distinciones tajantes que nos hacen pensar o bien en esa tecnofobia que precisamente incurre en esta suerte de recusación frente a toda innovación, pero al mismo tiempo también corrernos de esa tecnofilia que tiene un énfasis celebratorio que en muchos casos abraza acrítica o irreflexivamente a la tecnología. Entonces, digamos, entre esos dos grandes polos tratamos, sí, de transitar ese interesante espacio de claroscuros y de matices que habilita disolver estas dicotomías, ¿no? Habrán visto que luego, siguiendo esta primera serie de figuras en torno a los chatbots o fantasmas digitales, eh, toma a su vez esta obra que la verdad yo no tengo vista, me la apunté porque la verdad es que hay tanto para leer y para ver, no sé si a ustedes les pasará lo mismo, que es imposible, digamos, satisfacer cada uno de los puntos de nuestra lista de, bueno, nada, libros, series, películas que tenemos ahí en espera, pero Marjorie Prime es una obra que está basada precisamente en la homónima de Jordan Harrison, que fue nominada, yo no sabía, al premio Pulitzer de 2015, que acá exacerbo, redobla la apuesta porque directamente imagina un mundo futuro sin seres humanos, con fantasmas digitales interactuando entre sí, ¿no? No sé si alguien vio esta, que entiendo que es una película y quiera comentarla, pero me parece que es precisamente eso, como una suerte de epítome de lo que es esta figura de fantasmas digitales, ¿no? Donde ya directamente quedamos sustituidos por un mundo en el que interactúan fantasmas, ¿no? Es así de espectral la apuesta de esta obra. Si no la vimos, por ahí estaría bueno en un futuro más o menos próximo, tal como es mi caso, verla porque me parece que puede llegar a ser muy interesante, ¿no? Sobre todo también para
para poder pensar un debate que creo que también amerita reordenarse, como es el debate que tantas veces escuchamos en torno a Skynet, el riesgo existencial, ¿no? Un debate que muchas veces nos corre de ciertas preguntas tal vez más acuciantes, más urgentes, pero que no por eso deja de ser relevante como un debate para dar. Y luego aparece esta segunda figura para pensar la inmortalidad digital, que es la de la contraparte, y dijimos la del sueño, en este caso el sueño transhumanista, que pone el centro, creo que esto apuntaba Eleonora y creo que Patricia también, ya no en la interacción como unidad de análisis en este espacio del yo-tú, abierto, qué sé yo, canónicamente por Martin Buber, por ejemplo, en la historia de la filosofía, sino que entroniza acá la perspectiva de primera persona, podríamos decir, ¿no? Si quieres inmortalizar tu conciencia, graba, digitaliza, y acá es donde se pone a dialogar con esta obra de Timothy Leary y el Design for Dying, ¿no? eh, donde de lo que vamos a ver se trata es de pensar a esta inmortalidad digital como contraparte en un sentido que a mí también, no sé si a ustedes les trajo algo de la resonancia dentro de lo que es el camino del héroe y en particular cierta recuperación homérica, de la noción de inmortalidad como fama duradera, ¿no? eh, que básicamente tiene que ver con esta posibilidad de conservación y transmisión de ideas y que va a escindir Davide entre dos tipos de inmortalidad, o sea, una que es aquella que por ahí está más instalada culturalmente y que tiene que ver con el tipo de huella o legado que han dejado seres como Aristóteles o Mozart, solo por mencionar algunos, y que él denomina unidireccional, Davide, o esta segunda que cataloga como bidireccional a través de herramientas tecnológicas actuales que nos permiten grabar y digitalizar algo que de por sí además en términos filosóficos es sumamente desafiante, por polisémico, por la posibilidad de escindir entre un problema fácil y un problema difícil en torno al problema mente-cuerpo, como es nada más y nada menos que la conciencia, ¿no? Donde de lo que se trata es de grabarla y digitalizarla, asumiendo además que si tal cosa fuera posible, estaríamos haciendo el tránsito desde estas categorías que Harari propone, como el tránsito o extrapolación desde el humanismo al dataísmo, ¿no? ¿Qué es eso que estaríamos grabando y digitalizando? Y acá talla el problema de la identidad personal, entre otros, ¿no? Eso que estaríamos digitalizando supone nuestra reducción y en este sentido el empobrecimiento de nuestra reflexión en torno a la condición humana, ahora desmembrada, desgranada y circunscripta a una mera constelación de datos. Y es eso lo que se estaría subiendo y la promesa es la de una reconstrucción futura y resurrección digital de algo que, ¿en qué sentido sería una contraparte de nosotros, ¿no? En tanto auténticamente nosotros. Todo esto lo hace además rodeando este interesante paper de Gordon Bell y Jim Gray, que es del año 2001, fíjense que tiene más de una veintena de años, donde en algún sentido se acuña esta noción de inmortalidad digital, ¿no? En este sentido, para mostrar también de qué modo esta noción caló y caló profundo, nos presenta el proyecto de Alexei Turkin en Digital Immortality Now, ¿no? Como un instrumento para alcanzar la inmortalidad, y acá aparece, bueno, gran parte de lo que seguramente vamos a poder estar discutiendo, para todos y todas, ¿no? Como si esta fuera quiméricamente una promesa de igualdad, ¿no? Así como todos somos iguales ante la muerte, dada nuestra condición finita, parte del sueño o la pesadilla, podríamos decir, transhumanista, que en algún sentido empieza ya a visorarse en este tipo de propuestas, de mi humilde opinión, pero podamos disentir, tiene que ver con esta posibilidad de ahora igualarnos en las posibilidades de la inmortalidad digital, ¿no?
Desde precisamente lo que vamos a ver es este proyecto, la misión es proveer un instrumento viable y barato, ¿no?, para la inmortalidad, potencialmente la extensión indefinida de la vida para todos, ¿no? Todos en un mundo en el que sabemos el tipo de desigualdades estructurales que nos aquejan, para todos, donde sabemos, yendo al caso digital, la brecha enorme que nos atraviesa, por medio de la así llamada inmortalidad digital, que es preservar información. Acá ya hay una cierta concepción del ser humano con la que podríamos o no estar de acuerdo, ¿no? Reducirnos precisamente a esto, a una colección o configuración de aquello que se propone al interior de la infosfera, ¿no?, dejando de lado muchos otros aspectos que podríamos considerar que forman parte de nuestra humana constitución, acerca del ser humano para su futura reconstrucción, ¿no? Queremos proveer un servicio fiable de fijar información importante acerca de las personas que podría ser usada en el futuro para reconstruir sus personalidades con la mayor fidelidad posible con la ayuda de Strong AI, ¿no?, de inteligencia artificial fuerte. Hasta acá, ¿alguien que quiera decir algo en torno a este segundo tipo de proyecto? Adelante, Magdalena, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. ¿Qué tal? A mí me interpela muchísimo todo lo que tiene que ver con la construcción de la identidad digital porque me hace mucho ruido esta dimensión donde podemos fácilmente excluir aspectos que no nos gustan incluir de nosotros mismos y que hacen a nuestra constitución de identidad, como a veces ocurre en el reflejo de los otros, que nos encontramos a nosotros mismos, pero en aspectos que tal vez nos resultan más incómodos. Y me interesaba una cita que dice David Sisto, donde justamente resalta esto, que no se tiene en cuenta la importancia de los condicionamientos del entorno, del inconsciente, ni de las contradicciones e incoherencias de la personalidad, e ignoran todo lo relacionado con una identidad concreta que es difícil de predecir. O sea, como que en esta construcción que hacemos de nosotros mismos, mediante los datos que reflejamos, estamos como separándonos de ciertas cosas, ciertos aspectos que no nos gustan y terminamos con esta condescendencia de lo que queremos ser y construimos la narrativa no solo pensando en más allá en esta inmortalidad, o sea, una vez que nosotros no estemos en este plano, sino cómo nos narramos, o sea, cómo ese relato también nos termina condicionando, como muchas veces pasa en las redes sociales, que nos vemos felices y divinos y nos terminamos como asumiendo en ese relato. Entonces me parecía importante señalar en estos proyectos cómo esa tensión se vuelve como la premisa. Totalmente de acuerdo. Vas a ver cuán de acuerdo en lo personal yo estoy, que esta misma cita creo que aparece en una de las slides siguientes, pero efectivamente me parece que parte del supuesto que esto asume es cierta configuración de nosotros en tanto seres humanos, cierto compromiso con el dataísmo, para ponerlo en términos de Harari, y cierta posibilidad de, en efecto, tal como somos editores de nuestra propia vida, construyendo ciertas narrativas, ser editores de nuestra propia contraparte inmortal digital. Adelante, Agostina. Gracias por la intervención también, Magda. Sí. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Agos? ¿Cómo va? ¿Qué tal? En realidad no iba a responder a la última pregunta que hiciste, sino que quería retomar, si se puede, un tema Obvio. previo. Cuando recapitulabas estas obras de televisión recientes que Sisto cita, entre otras Hair y el capítulo este de Black Mirror que ya tiene 12 años, estaba pensando en uno de el primer capítulo, creo, de la nueva temporada de Black Mirror que se estrenó hace pocos meses y que me parece que es interesante para pensar la diferencia que hay entre escenarios más extremos en cuanto a las posibilidades de desarrollo que tienen este tipo de tecnologías y escenarios más cercanos que probablemente se concreten mucho más pronto y que tal vez tratan sobre cosas más nimias, más triviales, pero que de todas maneras tienen bastante poder para transformarnos la vida y preocuparnos. Creo que en este capítulo, no me acuerdo muy bien, la verdad lo vi hace ya como un mes y no lo tengo muy fresco, pero me parece que trata de
una pareja, la esposa de esa pareja creo que sufre un accidente cerebrovascular y está, creo que comprometida a su vida, y me parece que le ofrecen al esposo la posibilidad de que siga viviendo gracias a una intervención con inteligencia artificial. Y es un tanto, me parece que es más comedia negra el capítulo, porque empiezan a haber un montón de modificaciones de la conducta de esta mujer, sobre todo por pautas de publicidad que van apareciendo en su discurso, que son las condiciones que impone esta empresa para prestar el servicio con cierto pago, si uno va aumentando el pago y llegando a la versión premium del servicio, o al ultra premium, al gold, al platinum, y bueno, toda esa pavada a la que estamos acostumbrados con todas las plataformas con las que nos manejamos. Ahí se va reduciendo la interferencia de la publicidad. Entonces es llamativo cómo se va degradando la convivencia cotidiana de estas dos personas a partir de eso, que es relativamente más trivial. No es un escenario como el de otras ficciones que son bastante más radicales en cuanto al desarrollo de las tecnologías, sino que es algo relativamente mundano, pero igual socava la calidad del vínculo que tienen estas personas. Entonces me parece que está bueno como contraparte de este otro capítulo de Black Mirror, que era bastante más extremo en cuanto al escenario que nos presentaba. Ya era un androide muy desarrollado que eh, eso, queda mucho más avanzado en términos tecnológicos que los que nos propone este otro capítulo, pero de todas maneras con intervenciones tecnológicas a menor escala igual se nos puede transformar la vida de manera muy significativa. Y bueno, insisto, con la gran cantidad de ejemplos que propone en el libro, creo que nos presenta estos dos escenarios, los más cercanos y relativamente triviales, y los más alejados y más imponentes en cuanto a lo que implican, pero de todas maneras los dos modificando nuestras vidas cotidianas de manera bastante sustantiva. Así que bueno, perdón por no responder la última pregunta que planteabas, No, pero me había quedado nada, pensando en nada, eso. nada que disculpar, al contrario, Agos, gracias por este excelente complemento que traes a colación. Sí, efectivamente, el capítulo que está compartiéndonos Agos es Common People, ¿no? El primer capítulo de la nueva temporada de Black Mirror, que creo mencionamos la vez pasada. A mí me impactó muchísimo y me parece muy interesante la lectura que vos haces, porque es cierto que en Be Right Back, que es el capítulo que trae a colación David, se nos plantea un escenario tal vez en algún sentido más burdo, ¿no? O exacerbado, porque efectivamente aparece una réplica 3D de Ash con la recreación de piel sintética incluso. Acá hay algo del orden que me parece que vos traes, si es que entiendo bien, más sutil, ¿no? Porque efectivamente se trata de, bueno, uno podría decir, la misma persona que está intervenida ahora con este tipo de tecnología, donde lo que trasunta de un modo, sí, me parece muy diáfano y con mucha potencia, en un sentido en el que es verdad que por momentos deviene medio comedia negra, muy de soslayo, porque es muy angustiante al mismo tiempo, pero tiene precisamente esa ambigüedad, el mercado, ¿no? El mercado interviniendo en la conciencia en un sentido en el que efectivamente irrumpe en ella sin que además sea consciente de ese tipo de disrupción en la esfera de su propia intimidad, haciéndole reproducir esos anuncios publicitarios, ¿no? De los que ella efectivamente no se percata, sí su marido, en lo que revela una profunda paradoja al mismo tiempo, ¿no? Porque se supone que precisamente para poder tener un upgrade existencial, se genera como contraparte, y eso lo encarna especialmente la figura del marido, no voy a hacer mucho más spoiler, pero una enorme degradación existencial por parte de él, ¿no? Teniendo que meterse también en muchísimos aspectos de lo que es la web hoy en día, vinculados con la mercantilización de la existencia, ¿no? Como en pos de, bueno, poder ganar algún tipo de dinero para facilitar ese supuesto upgrade existencial a su mujer, eso termina socavando su propia dignidad en un punto, ¿no? Es un capítulo muy, muy inquietante, pero que me parece muy interesante para leerlo complementariamente y tal vez como una actualización potente de lo que es Be Right Back, ¿no? Me parece que son dos capítulos que bien pueden dialogar entre sí, así que no, nada que disculpar, gracias por traer precisamente a colación esta otra narrativa, ¿no?
El objetivo precisamente de esta contraparte se supone que es garantizar la supervivencia de la propia identidad como una especie, dice David, de fantasma digital tras la muerte real de la persona que la encarnó en vida, ¿no? Y esto permitiría alcanzar la inmortalidad bidireccional de la que habla Bell y que, dice Sisto, vemos en Black Mirror como continuación de la vida digital más allá de los confines de la muerte física, ¿no? En este sentido a mí me parece interesante que no se haya metido, ni siquiera por lo que yo recuerdo, pero corríjanme, porque por ahí a mí se me escapó, pero incluso hoy estaba cotejando la bibliografía, ni siquiera, digamos, colateralmente con la discusión en torno al transhumanismo. Creo que no aparecen aludidos, hasta donde yo recuerdo, estoy repasando acá la bibliografía, pero ni Bostrom, ni Raymond Kurzweil, ni incluso el manifiesto transhumanista, que es muy anterior, donde efectivamente gran parte de aquello que se cifra en la promesa transhumanista es ir transgrediendo los límites biológicos en pos de la pervivencia, en este caso de nuestra identidad, así de restringida y reducida como cuestionábamos, en la nube, a los efectos además de que luego incluso se pueda dar una resurrección que no solo sería, claro, y acá está muy en juego también qué concepción del nosotros y del individuo tenemos, de nuestra conciencia, sino que en estos dos proyectos, uno es el réplica, y fíjense que aparece la inteligencia artificial como compañera de cuidado, como asistente, y el rol que desde este tipo de aplicaciones, ahora completamente atravesadas por el mercado, se le viene a dar precisamente a la mediación tecnológica, como una suerte de mediatización de nuestros vínculos intersubjetivos, interpersonales, donde tal como les compartíamos hace un rato, hemos visto cómo está escalando en el orden ya de la compañía y de la terapia en muchos casos. Lo vemos con cierto estupor, no sé si hay quienes nos acompañan aquí desde el ámbito de la así denominada salud mental, personas que por ahí ven también con cierta perplejidad en qué sentido, a veces también producto de la precarización en la que estamos, muchas personas aducen haber reemplazado a su terapeuta por el diálogo precisamente con una inteligencia artificial generativa como asistente, como compañía terapéutica para la resolución de muchos de sus problemas más íntimos, muchos de los cuales obviamente terminan compartiendo en plataformas que pertenecen a corporaciones hegemónicas. Está el caso, a su vez, de la posibilidad de, ahí dice, digamos, reunir los millones que ya han encontrado en la inteligencia artificial a su soulmate, ¿no? a su compañero o alma gemela, en un sentido que ahora sí, en la realidad, también genera cierto escozor, parece estar, por eso es interesante la pregunta que formula David de cuánto de ciencia ficción y de realidad está teniendo lugar ya en estos espacios, digamos, no insisto y ya te doy la palabra, Ailén, para satanizar ni demonizar la tecnología, sino para reflexionar, perdón, el tipo de uso crítico que tal vez es esperable que hagamos de este tipo de tecnología, ¿no? Adelante, Ailén, cuando quieras. Hola, ¿se escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, perfecto. Bien. No, me preguntaba si quizás uno de los motivos por los cuales no aparece el transhumanismo en este análisis es porque cuando está pensando en fantasmas digitales prescinde del componente ideológico que entiendo que dentro del transhumanismo debería estar. O sea, en el análisis de Be Right Back o de Her, no se trata de cuerpos biológicos intervenidos con dispositivos digitales, como sí sucede, por ejemplo, en el último capítulo de Black Mirror, el que estábamos comentando, sino que se trata de seres que no existen como entes biológicos, o sea, en el caso de Ash hablamos de un tipo que está muerto, y en el caso de Her es sí, un chatbot con audio. Entonces quizás tenga que ver con eso, ¿no? Con que ya hablamos de muertos o seres que nunca vivieron. No sé, me pregunto.
No, es interesante lo que traes a colación y me parece por demás pertinente. O sea, tu caso, digamos, por mor de la argumentación, o en todo caso la omisión del debate con el transhumanismo tendría que ver con que precisamente no está tematizada en un sentido explícito la dimensión biológica, la posibilidad de trascender esas barreras biológicas. ¿A eso te referís, Ailén? Sí, 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 sí. Sí, es probable que haya algo de eso y de circunscripción también por una cuestión de arquitectura argumentativa. Eh, pero, a ver, bajo cierta noción muy reduccionista de qué es aquello que somos y pensando que desde un paradigma previo a lo que hoy denominamos postcognitivismo, eh, que supone precisamente que nuestra mente se da, entre otras cosas, en un sentido corporizado, encarnado, situado, en activo, con una dimensión emocional, bueno, bajo una noción muchísimo más restringida, podría pensarse que en este sueño del upload, ¿no? De nuestra conciencia a la nube, hay algo, por ejemplo, del sueño transhumanista de la singularity, ¿no? Que propone, entre otros propulsores, alguien como Kurzweil, sin intención realmente de banalizar ni de trivializar aquello que pueda estar en juego en ese tipo de propuesta, pero sí me parece que está en claro, y creo que a eso apuntaba también tu intervención, el tipo de ingrediente ideológico que está a la base de una propuesta que, por lo menos así formulada, parece una propuesta de élite, aunque transhumanismo también se dice de muchas maneras, porque uno lo podría asociar con ciertas propuestas más de élite y vinculadas a cierto espíritu de derecha, libertario, pero si uno se toma, o una se toma el tiempo de leer, y ya te doy la palabra, Patricia, el transhumanismo desde el manifiesto inicial, estoy pensando en el de Natalia Vitamor, aparecen otros colores vinculados con el transhumanismo y sin duda también uno podría tener lecturas más débiles que abonen también cierto tipo de mejoras del tipo que muchas personas reivindican y sería por ahí necio no hacerlo a partir de la inserción de la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina, como por ejemplo para mejorar muchísimas situaciones vinculadas con contexto de discapacidad o capacidades diferentes, como prefieran desde más o menos eufemismo. Entonces, efectivamente me parece que hay algo de la propia arquitectura del capítulo que lo lleva a Davide a no entrar en diálogo directo con la vertiente transhumanista y menos aún con el poshumanismo, creo que tal vez también tenga que ver, digamos, se publicó en el 2018, pero con el contexto de producción del propio texto, esto, digamos, no pretende ser una crítica interna, sino en todo caso un modo complementario de leerlo a Davide y de poner nosotros por ahí en relación el texto con otros debates que me parece nos atraviesan cada vez con más fuerza, ¿no? Pero sí, Patricia, estás ahí, perdón, queriendo intervenir, adelante, por favor. No, sumar algo que quizás nada que ver, pero no sé si hoy ayer lo estaba escuchando a Tomás con el tema de las redes, y me parece que todos estos temas están atravesados, y quizás me vaya un poco de David, por la cultura de la influencia y por de alguna manera llamarlo algo que está distorsionando nuestra identidad humana, porque de alguna manera en el tema redes se ha vendido una falsa felicidad, y esto es como un hilo conductor de... eh, quiero imaginar que si dejo una réplica, no lo voy a hacer ni loca, ¿no? Pero si dejo una réplica a mis hijos, ni loca le pondría los momentos de dolor. Y sin embargo, esos momentos me hicieron la persona que soy, ¿no? Y siempre esto lo toma David, y lo hemos dicho, lo hemos visto en clase, y, pero me parece un tema que no se dice tanto, sí lo decimos acá, pero no se expresa, que cuanto más avance hay en estas cosas, y no digo en las mejoras de la salud, porque bienvenida sea y bienvenida sea si es para todos, ¿no? No para unos pocos, la brecha digital en este tipo de cuestiones se hace cada vez más grande. No sé cuánto sale en Ujú, cargar un chatbot, yo no lo haría, ¿no? ujú. Este, pero me hacen como ruido, ¿no? Desde el enjambre de Churján, que dice que no tenemos voz, sino ruido, y en realidad estoy con el desarrollo tecnológico, pero lograr ese equilibrio que decís, Karina, entre no ser antitecnología y no ser tan pro tecnología, donde no haya ningún tipo de filtro. El año pasado estábamos en clase, ni hay consumo, muchos de acá estaban,
recuerdo que Tomás nos decía que Réplica tenía 2 millones de usuarios. Yo hace poco, y lo necesito chequear, me parece que ahora tiene 10. Y eso no nos habla de la tecnología, nos habla de lo que, no sé si vos escribiste, Cari, del grupo GIF escribió sobre la epidemia de soledad. Y esto nos tiene que llevar, más allá de estos temas, a replantearnos qué nos está pasando como humanos. Y no tiene la culpa la tecnología. Es como la mamá que dice, el chico está atrás de las redes todo el día. No, no, hay otros temas. Si el chico está atrás de las redes todo el día, la culpa no la tiene. Me parece que nos tenemos que hacer cargo de ciertas cosas que socialmente nos están pasando y nos estaban pasando antes, y esto tecnológico lo visibiliza. Yo con esto no quiero, es una mera hipótesis, ¿eh? Y Julián ahí levantó la mano y lo dejo hablar. Y es una hipótesis que la vengo pensando ya desde el año pasado, un aporte nada más. Un gran aporte, ya te doy la palabra, Julián. Es simplemente una cosita a la que quiero decir, me parece súper relevante tu participación y se me ocurren un montón de ideas que, para no ser desordenada, por ahí algunas voy a soslayar, pero que tienen que ver con una noción muy acendrada dentro de lo que es la tradición filosófica de la identidad personal en clave de construcción narrativa y el tipo de narrativas que efectivamente ahí se ponen en juego y en pugna, pero yendo un poco más al nudo gordiano, me parece, de tu intervención, que es sumamente interesante. Algo que cabe poner de relieve, aunque por ahí no suene un poco ya trivial a esta altura de la Suárez, es que sin duda, acuerdo con vos en que la tecnología, como tantas veces decimos desde GIFT y desde tantos otros ámbitos, no gira en el vacío. Desde la concepción de la tecnología que tenemos, sabemos que está profundamente imbricada con la sociedad que somos y tenemos la tecnología que estamos produciendo en tanto sociedad que a su vez es recíprocamente moldeada por ese tipo de tecnología. Y retomando, y ya le doy la palabra a Julián, esto que también pones vos sobre la mesa, como es la epidemia de soledad, ¿no? Eh, Soledad que también, digamos, me parece es pasible de muchísimas acepciones, ¿no? Porque me parece que hay una soledad que puede resultarnos muy virtuosa con el ámbito de la intimidad, pero no es esto lo que creo estás vos muy bien apuntando, sino que tiene que ver con ese vacío en cuanto a la posibilidad de establecer vínculos intersubjetivos, con otros, realmente otros, que además operen no como ecos o cámaras de ecos que vengan a reafirmarnos, sino que disputen también mucho de lo que tenemos consolidado desde nuestra identidad y vengan a enriquecernos. Da cuenta de esto que charlábamos hace un ratito, como uno entre tantos otros informes que andan dando vueltas por ahí, que yo citaba y que después voy a ver si lo compartimos cuando hagamos el envío con Tom, de Harvard que mencionábamos con cierto estupor respecto del lugar relevante que está ocupando ahora la inteligencia artificial generativa como compañía, ¿no? Esto que veíamos cristalizado en Her hace 12 años, ahora cada vez con mayor potencia, lo cual sin duda habla de nosotros en este sentido amplio, de un nosotros que produce tecnología, tecnología que a su vez nos moldea, porque me parece que ya a esta altura sería empobrecedor pensar en estos ámbitos como estancos, ¿no? Creo que si algo está definiendo nuestra época es el modo, como vos muy bien decías, en que se visibiliza este entretejido constitutivo, profundo y no meramente instrumental y accesorio entre la tecnología que generamos y la sociedad que somos. Julián, cuando quieras. Gracias. Me pareció excelente lo que dijiste, Patricia, recién respecto de la epidemia de soledad. Yo me había notado algo parecido, porque charlando el otro día con una amiga que es profesional de la salud mental, me comentaba que a ella le impresiona las cosas que la gente, no es mi caso, pero las cosas que la gente conversa con ChatGPT o con cualquiera de estas herramientas, y decía medio en chiste, medio en serio, ¿qué preferís que vean, no? Tu historial de Google o tus conversaciones con ChatGPT? Y cómo opera ahí esa cuestión con la... Digo, ¿qué pasa con esa vulnerabilidad? Que hay cosas que no le contamos ni a nuestros amigos, ni a nuestros allegados, ni a las personas queridas, pero sí nos sentimos en confianza de contárselos por ahí a estas herramientas. Y en ese sentido, pensando puntualmente en la epidemia de la soledad, que me parece que es un temazo, ¿qué consecuencias políticas salen de ahí en relación a pensar cómo se manejan todas estas, esto que decía Karina recién, de tenemos las herramientas que construimos como sociedad? eh, bueno, esa relación entre esta sociedad más fragmentada, más aislada, más individualista en algún sentido en la que vivimos y qué consecuencias políticas tiene con la irrupción de las tecnologías, me parece que son temas re interesantes
que invitan que el libro este invita a pensar y que están realmente muy interesantes. Ujú. Y quería contar una cosita más nomás sobre Jim Gray, no sé si conocen la historia, yo no conocía su artículo sobre inmortalidad digital. Jim Gray era un científico computacional que trabajaba en Microsoft, que justamente se hizo medio conocido, quizás medio famoso por una idea que él tenía como el cuarto paradigma de investigación data intensive. Pero en 2007 se fue en su barquito a esparcir las cenizas de su madre y nunca volvió. En 2012 lo declararon muerto in absentia, creo que es la figura. Mm. Y yo no conocía sus intereses sobre la posteridad digital y justamente me daba un poco esta ironía de, bueno, se fue y nunca volvió. Y cómo pasó él a la inmortalidad de alguna manera. Esas dos cositas nomás, gracias. No, gracias por este dato, Julián, que ignoraba por completo y queda muchísimo para pensar acerca de los vínculos entre cultura, tecnología y naturaleza, ¿no? Esta imagen de él perdiéndose en su barco, en las aguas procelosas, nada, le agrego un ingrediente, un giro más, un twist interesante para pensar. Solo una cosa antes de darle la palabra a Ailén, que me parece, no sé si quedó de antes, la mano levantada, querés decir algo ahora, pero en breve nos metemos con parte de las derivas políticas, Julián, que en algún sentido también vos creo que introdujiste la vez pasada a partir de la mención de post-siemprerismo y el modo en el que desde este presente podemos imaginar o no futuros, ¿no? ¿Bajo qué signos imaginar esos futuros en términos colectivos? Ahora tomando como unidad de análisis nuestra cultura a partir de la tercera y última de las figuras de la inmortalidad digital en las que está pensando Davide, que son la de los hologramas. Pero no sé si te había quedado levantada de antes, Ailén, la mano, si quieren avanzamos un poquitito. Había quedado levantada, perdón. Ok, no, todo bien, todo bien. Estamos acá en un espacio de conversación. Simplemente, bueno, acá aparece Ether9, que es este concepto revolucionario que va a transformar el mundo y que me parece que dentro de los ejemplos que presenta Davide es de los más inquietantes en clave de lo que podría pensarse en continuidad con el proyecto transhumanista junto con esta otra aplicación donde se nos da esta bienvenida a LifeNow, como para crear además, fíjense que se habla de la dimensión mental y la dimensión vital, porque es una web basada en un proyecto de investigación que permite, dice, a cada uno crear un backup digital de la mente y del código genético, ¿no? Acá también me parece que hay un giro de tuerca que recoge además esta otra dimensión que me parece no está de un modo tan explícito en otras de las aplicaciones. La última meta de nuestro proyecto de investigación dice es explorar la transferencia de la conciencia humana a robots o computadoras y el infinito y más allá, diríamos, ¿no? Más allá de meternos dentro de las peculiaridades de este proyecto, nos interesa desde el punto de vista filosófico, fundamentalmente, en qué sentido este tipo de comercializaciones se hacen eco de algo que conceptualmente viene instalado dentro de las discusiones, como es y de un modo muy antitético, otra concepción del modo en el que la tecnología nos interpela como seres humanos, como es el posthumanismo, sobre el que algo por ahí podemos retomar la próxima, va muy en línea con el transhumanismo, el tipo de tributo o legado ilustrado que en general la propuesta transhumanista recoge y sobre la cual reposa, ¿no? Amparándose entre otras dicotomías, precisamente en la dicotomía entre naturaleza y cultura, en esta idea de cierta concepción de los seres humanos como organismos imperfectos o deficientes, que podríamos precisamente vencer este tipo de barreras o enriquecernos a partir del aporte que la tecnología tiene para hacernos, pero simplemente dado que estamos ya, y quiero ser muy respetuosa, diría Tom, con los tiempos que nos impusimos y por respeto a sus agendas, entrar en esta tercera figura que también me parece recontrapotente y que da para seguir pensando en nuestros sucesivos encuentros, que es este tercer ropaje, ¿no? De avatares y hologramas y la creación de clones digitales que sobre todo se entronizó
en el ámbito del arte en particular, y que él recoge a partir de las figuras de Paul Walker y el tipo precisamente de clonación que se hizo en gran parte también mediado por el mercado, digamos, como para poder terminar con filmaciones inconclusas, y la gira de Frank Zappa, entre otras de las maneras de ejemplificar este tercer punto de la inmortalidad digital, ¿no? Chatbots que, insistimos, tienen que ver con esta unidad de interacción yo-tú, contrapartes con prioridad en la tercera persona, y hologramas que nos vienen a interpelar ahora respecto de nosotros en tanto cultura. Si quieren, pasamos un poco de largo por estos slides que la verdad tienen una densidad conceptual enorme y lamento tener que hacerlo, pero quisiera llegar a esta última parte inherente al colectivo. Pero habrán visto que respecto de la primera figura, que es la concerniente sobre todo a la muerte del otro, la inmortalidad digital está concebida desde precisamente la perspectiva de los que quedamos por ahora, ¿no? No de los que han muerto. Y ahí precisamente, como señala Martin Rothblatt, lo que nos asombra, dice David recogiendo esta cita, de las posibilidades tecnológicas actuales y las formas sofisticadas de la IA, es que nos dan la esperanza de poder continuar con relaciones que objetivamente han terminado, ¿no? Y para pensar esta cuestión, bueno, recoge una constelación de autores que sería quimérico agotar acá, pero ahí tienen la cita, si quieren, por ahí después podemos compartir esta presentación, pero que pasan desde Derrida a Merleau-Ponty, por Roland Barthes y Luigi Pirandello, en una serie de concepciones que tratan de dotar de carnadura a esto, ¿no? En qué sentido el vínculo, la interacción y ese compartir es aquello que está rondando la noción de inmortalidad digital bajo esta primera acepción donde, como se apuntaba, el mecanismo de la ficción narrativa deviene central con sus posibilidades de edición a partir de la experiencia del diálogo, ¿no? Donde ahí la figura filosófica de Merleau-Ponty va a ser central para pensar incluso en qué sentido nos narramos nuestra propia identidad, ¿no? Y ahí va a decir Davide, bueno, los chatbots reproducen el intercambio que es fundamental para la experiencia intersubjetiva del diálogo, en la que el yo y el tú coexisten en el mismo mundo, independientemente de la presencia real y corporal de quienes participan del diálogo. Y acá, claro, aparece toda una serie de implicaciones filosóficas detrás de esto, que tienen que ver con que si nos transformamos en organismos meramente informacionales que existimos dentro de la infosfera, qué tipo de reduccionismo acá se pone en juego. Acá hay una serie de temas que podemos empezar a desgranar en los próximos encuentros que tengamos. Aparece obviamente ligado en torno a esta primera figura el modo en el que se resignifica, y esto lo vamos a estar retomando la próxima por la mediación, tal como se apuntaba hace un ratito, de las redes sociales cada vez más atravesadas por el mercado, como señalaba también hoy en un posteo Tom. El duelo, ¿no? Desde esta concepción constitutivamente inherente al tipo de estrabismo que supone el duelo, que nos hace mirar hacia atrás, pero a la vez, para no quedarnos anclados en esa melancolía patológica, hacia adelante, ¿no? El uso de chatbots para mantener artificialmente la comunicación con los muertos podría representar, y es parte de lo que lo inquieta a Davide, bueno, la dificultad para el proceso de duelo, en el sentido de que básicamente el doliente corre el riesgo de vivir en función de imágenes y el fantasma digital queda atascado en una reiteración cansina. Ahí hay un par de citas preciosas de Borges y el inmortal, duelo y melancolía. Había yo aislado un fragmentito, si quieren y nos queda tiempo, después podemos leer un pedacito de lo que Giorgi tiene para aportar sobre este tema y en qué sentido básicamente se reivindica en algún punto nuestra condición finita humana frente a las pretensiones de la inmortalidad. La segunda figura, que es esta, que tiene que ver con la propia inmortalidad digital, va a tener que ver fundamentalmente con
las objeciones, me parece yo, que enriquecen esta discusión al, podríamos denominar sueño, pesadilla transhumanista de la que hemos hablado, y por ahí podríamos volver la próxima para ver en qué sentido, digamos, esto supone, eh, desde, por ejemplo, la plataforma Eternine, el sentido de que somos los propios usuarios los únicos que estaríamos alimentando nuestra propia contraparte o fantasma digital, y acá aparece también esta posibilidad de edición de la que hablábamos hace un ratito, y en qué sentido habría autenticidad en esa contraparte supuesta de cada uno de nosotros, y en qué sentido estaría absolutamente siendo un artefacto que nada tendría que ver con quienes nosotros somos aquí y ahora. Y algo de esto soslaya por ahí Davide, y por otro tematiza a la vez cuando dice que el supuesto erróneo acerca del comportamiento que está detrás de este tipo de análisis es que en el caso de los chatbots y las contrapartes, y acá creo que eras vos, Magda, la que habías traído a colación esta cita que yo te mencionaba, no se está teniendo en cuenta la importancia de los condicionamientos del entorno. Esto tiene que ver con cierto paradigma que va en contra del así denominado cognitivismo clásico, del inconsciente. Acá aparece también cierto tributo freudiano, ni las incoherencias de la personalidad, e ignoran todo lo relacionado con una identidad concreta. Acá nosotros agregamos y corporizada, que es difícil de predecir, dificultad que tal vez tenga que ver con lo que nos hace profundamente humanos, ¿no? Frente a la automatización, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra capacidad agencial y con nuestra capacidad de autodeterminarnos, todo un temón que tampoco vamos a estar agotando ahora, pero sí me gustaría llegar a algo de la tercera figura sobre la que dijimos un poquito menos, y que David recoge bajo este apartado de la noción de retromanía, ¿no? Los bocadillos de mi infancia nunca volverán, y en qué sentido los chatbots, las contrapartes y los avatares hacen que la inmortalidad digital sea fantasmal, espectral, y oscila entre la visibilidad y la invisibilidad. La creación de ahora hologramas, va a decir él, y me parece que como artefactos culturales, y sobre todo vamos a ver acá, se mete de lleno, por ejemplo, la cultura pop, amplía este debate en un sentido que también me parece relevante porque nos permite el pasaje, la transición desde el individuo a la sociedad, a la cultura, a la dimensión colectiva, ¿no? Si los chatbots y las contrapartes, esas dos primeras figuras de la inmortalidad digital, corren el riesgo de atrapar a los individuos en un ciclo de melancolía patológica, los hologramas del tipo a los que apela en su texto David, creados por experiencias culturales específicas, nos dice, corren el mismo riesgo, pero acá aparece esta salvedad, ¿no? A nivel social, colectivo y cultural, y aparece, bueno, él es muy metalero, David es muy metalero, yo tuve oportunidad de conocerlo, de charlar con él sobre sus aficiones musicales. Aparece, bueno, la gira de Ronnie, de Black Sabbath, lo que hemos visto que se ha hecho con la pervivencia de Michael Jackson, aparece la remisión a Strange Days, y lo que él va a denominar como la incapacidad de nuestra cultura para asumir, y acá hay toda una toma de posición, el fin de todo mundo posible, dice ahí, no sé por qué me quedó en inglés, possible, en la página 87, y dialoga acá directamente con la deconstrucción, dice, en curso de un mundo que no parece aceptar su propia desaparición, ¿no? Poniendo acá en diálogo a Bifo Berardi, a Fisher Reynolds, y acá me gustaría hacer un pequeño parate y recoger la referencia bibliográfica que apuntaba Juli, que lo tenemos trabajando acá en la asistencia laboriosamente, la vez pasada, que es este texto del que me debí una lectura, de Grafton Tanner, Por siemprerismo, que aún con este título medio feito como quedó en español, hice un par de cosas que, si me permiten, me encantaría compartir con ustedes, y la próxima podré retomarla. Esto está en la contratapa en realidad, pero me parece que captura parte
del tipo de preguntas que a partir de acá asumen otras derivas en un sentido más político, ¿no? ¿Qué sucede con la nostalgia cuando, gracias a la digitalización, somos capaces de reponer o de hacer presentes fragmentos completos de situaciones pasadas, ¿no? Ahora como artefactos culturales? ¿Acaso se puede añorar aquello que está de manera continua frente a nosotros? Si la nostalgia es la emoción que se experimenta cuando algo ausente se hace momentáneamente presente, entonces la presencia constante del pasado en lo contemporáneo, no se trataría tanto de nostalgia, sino de otra cosa. Y acá es donde me parece que la interlocución con este texto está muy buena para ver también qué es lo que está pasando con nuestra imaginación política a la hora de configurar futuros posibles / imposibles, porque básicamente a este mecanismo Tanner lo llama porsiemprismo, un concepto del marketing reconvertido acá en una herramienta crítica, ¿no? En el sentido de que el hecho de que tengamos, dice él, un acceso casi inagotable a contenidos retro a través de plataformas online, la expansión infinita de universos cinematográficos, es decir, como los de Marvel o Star Wars, el archivo siempre disponible de recuerdos en la nube, y estoy pensando en estos tipos de ejemplos a los que nos invita a pensar Davide, ¿no? Como el de recién, la gira de Black Sabbath. Estoy pensando también en el hecho, corríjanme si no es así, pero que Kiss, por ejemplo, ya vendió los derechos a sus réplicas como para, más allá de su muerte, bueno, seguir girando por este presente que parece devenir una suerte de presente continuo, y las tecnologías de clonación de voz que prometen eternizar artistas forman parte del negocio de la porsiemprización, ¿no? Porsiemprizar algo no es solo preservarlo o restaurarlo, sino reanimarlo en el presente y asegurar su supervivencia. Es producir nostalgia de manera artificial para explotarla según los mandatos capitalistas de trabajo y producción ilimitada. Ya acá, digamos, se empieza a ver un poco el espesor de la propuesta política que hay detrás de esta noción de foreverism, y en qué sentido también constriñe este tipo de figura de inmortalidad digital, ahora ya no individual sino cultural, nuestra imaginación política a la hora de pensar futuros como alternativas a esta suerte de presente continuo, ¿no? En ese sentido es que me parece, no es casual la alusión que termina siendo Davide al texto este que también ya tiene sus cuantos años de Reynolds, retromanía, melancolía e imposibilidad de futuro, la dificultad de distinguir la comunicación. Este me parece es un hallazgo dentro del pensamiento de Davide, ¿no? De distinguir la comunicación a distancia, como en los chats y correos electrónicos, y la comunicación con los muertos, dice él, crea una confusión radical entre el pasado que necesita archivado y el eterno presente. Entonces, en ese sentido, bueno, estuvimos conversando ya, me parece interesante como recurso para seguir pensando, y dejo acá de compartir un poco, así de paso nos vemos. Bueno, invitarles a que, nada, siguiendo un poco la réplica de lo que es la invitación de David a pensar la filosofía, pero nuestra cultura, diría en general, desde el arte, desde universos de ficción. Vuelvo a sugerir esta hermosa novela de Juan Mateo, Materiales para una pesadilla, por un lado, donde hay una prefiguración increíble, incluso para él mismo, respecto de estos Tanabots o bots conmemorativos, por un lado, y este otro texto de Grafton Tanner que me parece que es muy interesante para ver en qué sentido esta apelación a la inmortalidad digital entendida bajo esta tercera figura de holograma se está obturando en nuestra imaginación política a la hora de pensar futuros alternativos a esta suerte de presente continuo, ¿no? Para la próxima vamos a estar trabajando, hoy nos concentramos en la noción de inmortalidad, pero
la otra cara de la moneda, porque básicamente la propuesta del siguiente capítulo es volver sobre una noción que hoy apareció varias veces, como es el modo en el que estamos mediados por las redes sociales, pero ahora para repensar el duelo desde sus famosas 5 etapas, el vínculo con la memoria y nuestra conexión con el luto, que ha dejado de ser en principio esta experiencia privada para pasar a formar parte de esa gran plaza pública que resulta la web, ¿no? En uno de los posteos Tom hablaba de Facebook como, que en parte es una figura que explota el propio Sisto, como el gran cementerio digital del que disponemos actualmente, y los modos en que esto reconfigura también nuestro vínculo con la muerte, con la memoria, con el luto y con nuestra propia finitud, de un modo que da cuenta de cuán constitutiva es de nosotros la tecnología, más aún desde la cultura digital por la cual estamos mediadas y mediados. No sé si hay alguien, porque ya estamos, me puse incluso el reloj sobre la hora como para dar cierre y apertura a nuevas reflexiones, pero nos vamos a estar viendo la próxima, que creo que es el 18 de junio, con este interesante capítulo que ahora se mete sí de lleno, precisamente con la muerte y las redes sociales, para, bueno, repensarnos y pensar en estos modos de imbricación entre tecnología y sociedad, pero antes de nada, dar por cerrado nuestro encuentro de hoy. Alguien que quiera acotar algo, compartir alguna. Me encanta que sea un espacio como club de lectura donde compartamos libros, qué sé yo, lecturas que tenemos en algunos casos pendientes, algo que quieran compartir, o del orden audiovisual también, que les parezca pertinente por ahí para ampliar. Yo ya me apunté varias cosas que tengo entre mis pendientes para sucesivos encuentros. Es sumamente conocido y ya está un poco quemado en este terreno, pero El Inmortal de Borges es espectacular. Quería leer una pequeña frase que es de las que más me gustan y me parece una de las Ay, más dale. pertinentes para lo que veníamos debatiendo. Es muy breve, así que en menos de un minuto la leo. Dice: todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Nada puede ocurrir una vez, nada es preciosamente precario. Bueno, me parece una parte Lo cierro, espectacular del Agos, lo Inmortal. elegíaco, lo grave, lo ceremonial no rigen para los inmortales. Homero y yo nos separamos en las puertas del Tánger, creo que no nos dijimos adiós. Así cierra ese mismo fragmento que había seleccionado de Borges, que está mencionado por el propio Sisto en el texto del Inmortal, que es veramente bello. Y me parece que es un hermoso cierre para dejarnos reverberando muchas de estas reflexiones, que por supuesto estaremos retomando la próxima. Nos volvemos a encontrar por este mismo espacio el 18 de junio para ver entonces este capítulo sobre la muerte y las redes sociales, que me parece que nos va a dar muchísima tela para cortar. Les agradecemos en nombre de todo nuestro grupo GIFT. Acá también está Diana Pérez, que es parte del grupo, bueno, Diego Loller, ausente con aviso, Tom, que desde el pluriempleo está dando clases, y agradecemos también un montonazo a Julián Reynoso, que nos está dando una mano hoy. Y bueno, les esperamos entonces el próximo 18 de junio, que nos agarra justo entre feriados, por lo menos aquí en la Argentina, para seguir pensando juntas y juntos. Así que bueno, muchas gracias por este espacio. Nos vemos. Gracias, Adiós. Karina. Muchas Hasta la gracias a próxima. todos. Chau a todos. Gracias a Nos ustedes. vemos. Chao, Gracias. gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Bueno, un éxito. Ah. Pero qué asistente maravilloso, Julián.